primero que quiero decir es que para mí todo un honor haber compartido la palestra con destacados monitores, destacados profesores, de quienes vamos aprendiendo cosas nuevas sobre el derecho por medio de sus clases, de sus conferencias, de sus artículos, de sus sentencias, en el caso del doctor Calderón. Por ello, por haberme dado esta oportunidad, mi sentida gratitud al grupo de estudios de derecho inmobiliario, y en particular al profesor asesor, Julio Pozo. Bien, ahora sí me pongo cuál es el tema, ¿no? El noveno pleno casatorio civil busca dilucidar un problema, si es posible realizar un control de validez del contrato que se pretende formalizar. Si dentro de este proceso sumarísimo se puede o no realizar un control de validez. Adelanto mi conclusión, yo creo que sí. Es más, antes de hacer el control de validez, creo que se debe hacer el control de relevancia, y después del control de validez, creo que se debe realizar un control de eficacia del contrato, ¿no? Creo pertinente dar algunas ideas sobre el objeto y la naturaleza del proceso sumarísimo. Hemos escuchado hace un momento dos planteamientos distintos, ¿no?, del doctor Martínez Brada y del doctor Sarat en el tema de la naturaleza del proceso sumarísimo, de otorgamiento de escritura pública. Este proceso tiene por objeto fundamentalmente variar un contrato, ¿no?, de una forma a otra. Un contrato que está en escritura privada, variarlo a un contrato en escritura pública. Ahora bien, es un proceso sumarísimo. El 1412 establece que esta pretensión tiene que ventilarse en un proceso sumarísimo. Sin embargo, creo que debemos hacer una distinción, siguiendo el planteamiento de la doctora Ariano, ¿no? Debemos distinguir entre procesos plenarios y procesos sumarios. En los procesos plenarios no hay limitación en cuanto a los argumentos que pueden plantear las partes, y no hay limitación tampoco en relación a los medios probatorios que las partes puedan ofrecer en los plenarios. En los sumarios sí hay limitación, sea en los argumentos que uno puede plantear, o sea en los medios probatorios que uno puede ofrecer dentro de la controversia, ¿no? Por ejemplo, son procesos sumarios, el proceso único de ejecución, en donde se especifican cuáles son las causales de contradicción. La ley nos limita qué es lo que podemos argumentar. Son procesos sumarios, por ejemplo, el proceso de desalojo por vencimiento de contrato, por falta de pago, ¿no?, en donde la norma procesal nos establece que en esos procesos la parte demandada solamente puede utilizar determinados medios probatorios. Esos son procesos sumarios. Pero el proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública no es un proceso sumario. El proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública no tiene limitación en relación a los argumentos que pueden plantear las partes, ni tampoco en relación a los medios probatorios que pueden ofrecer. Cualquier medio probatorio que se puede ofrecer en un proceso de nulidad se puede ofrecer en un proceso sumarísimo. De ahí que creo que deberíamos concluir que sumarísimo no es lo mismo que sumario. El proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública es un proceso plenario rápido. El hecho de que el proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública, como todo proceso sumarísimo, presente plazos más cortos y menor cantidad de actos procesales, no lo hace un proceso sumario. Un proceso plenario rápido. Quería plantear esto como base, ¿no?, de lo que voy a exponer a continuación. Ahora bien, en este proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública, proceso plenario rápido, se busca la formalización de un contrato, mutar una forma por otra, ¿no?, de escritura privada a escritura pública. Les decía, iniciando la exposición, que debe realizarse con respecto a ese contrato el proceso de calificación del negocio jurídico, del que nos habla la doctrina italiana.
proceso de calificación que tiene 3 exámenes o 3 juicios, ¿no? El juicio de relevancia, el juicio de validez y el juicio de eficacia. En el juicio de relevancia tenemos que constatar que el contrato que se pretende formalizar presente los elementos mínimos, los datos básicos, ¿no?, para configurar un tipo contractual. Por ejemplo, si se busca formalizar un contrato de compra-venta, tenemos que constatar que exista un acuerdo, oferta-aceptación, que existan 2 partes, que exista un bien que se transfiere y que se haya fijado un precio como contraprestación. Si el contrato que buscan formalizar no tiene es un contrato de compra-venta, no está firmado solo por una de las partes, ese contrato es irrelevante. Si el contrato que se pretende formalizar, contrato de compra-venta, no tiene un precio, ese contrato es irrelevante, es inexistente, ni siquiera es inválido, es inexistente, porque para que algo sea válido o inválido, primero tiene que existir, ¿no? Primero tiene que existir. Ese es el juicio de relevancia. Luego pasamos al juicio de validez, en donde tenemos que constatar que los componentes del negocio jurídico, los componentes del contrato, entiéndase objeto, partes, manifestación de voluntad, forma solemne, guarden conformidad con las directrices del ordenamiento jurídico. En particular, que estos componentes cumplan los requisitos que establece el artículo 219 y 221 del Código Civil, ¿no? Entre los requisitos está pues la posibilidad física, la posibilidad jurídica, la determinabilidad en relación al objeto, la capacidad, la legitimación en relación a la parte, la seriedad, la ausencia de vicios en relación a la manifestación de voluntad. Eso se evalúa en el juicio de validez, ¿no? Y ahí vamos a determinar si se contravienen esas directrices, el contrato es inválido. Si guardan conformidad los componentes con las directrices del ordenamiento jurídico, el contrato es válido. Si válido, entonces pasamos al juicio de eficacia, en donde vamos a evaluar si es que ese contrato es válido, guarda conformidad con el ordenamiento jurídico. Tenemos que determinar ahora si es que surte o no sus efectos. Quizás los efectos han venido a menos por el paso del tiempo, en el caso de la prescripción extintiva, ¿no? Entonces ahí tenemos, en el juicio de eficacia se tienen que evaluar una serie de circunstancias que voy a detallar más adelante, pero bueno, lo que quiero concluir es que todos estos juicios, los 3 juicios, se pueden realizar en un proceso sumarísimo de tratamiento fiscal público. Vayamos por partes. El control de validez, entonces, ¿qué es lo que se tiene que analizar en este control de validez? Lo primero es verificar que no se incurra en una nulidad manifiesta. El artículo 220 del Código Civil le da la posibilidad al juez de declarar la nulidad de un negocio jurídico si es que esta es manifiesta, ¿no? Si es que esta es manifiesta. Por ejemplo, será manifiestamente nulo un contrato de donación en escritura privada, porque por ley el contrato de donación tiene una formalidad solemne que observar, que es la escritura pública. Será manifiestamente nulo un contrato celebrado o que aparece firmado por un sujeto que a la fecha de la celebración del contrato ya había fallecido y se presenta el acta de defunción, ¿no? Y cómo el señor va a firmar ese contrato si él ya había fallecido en esa fecha, ¿no? Es evidente que se trata de una falsificación de firma y ese contrato es, en mi opinión, manifiestamente nulo. El juez puede advertir estas circunstancias aún en un proceso sumarísimo como el de otorgamiento de escritura pública. El tema pasa por tratar de conciliar este poder que tiene el juez con determinados principios procesales, fundamentalmente 3: el principio dispositivo, el principio de congruencia y el principio del contradictorio, ¿no? Ahí sí van a tener que romperse la cabeza nuestros magistrados, ¿cómo van a conciliar esta situación? O sea, la declaración
de la nulidad manifiesta la puede hacer el juez de oficio, es decir, aun cuando la parte demandada no haya alegado esa nulidad, el juez la puede advertir y la puede declarar. Aun cuando la parte demandada esté en rebeldía, el juez puede advertir esa nulidad manifiesta y la puede declarar, previa promoción del contradictorio. Entonces, vayamos a tratar de armonizar ese poder que tiene el juez con los principios procesales que acabo de mencionar. En el sistema español se han planteado dos tesis sobre esta situación, ¿no? ¿Cómo salimos de eso? Dos tesis. Una tesis que han denominado civilista, una tesis civilista, que dice que el juez puede declarar la nulidad en cualquier momento. Puede declarar, ojo, o sea, puede pronunciarse sobre la nulidad manifiesta en la parte resolutiva de la sentencia. En cualquier momento y en cualquier instancia. Esa es la tesis civilista. Pero esa tesis evidentemente contraviene el principio dispositivo, que dice que los términos de la controversia las determinan las partes, no el juez. No, el juez se tiene que mantener imparcial. Contraviene el principio de congruencia. Se demandó la formalización de un contrato. ¿Por qué el juez resuelve nulidad? ¿En qué momento se peticionó la nulidad? Se contraviene el principio del contradictorio. No hubo oportunidad para que las partes se defiendan sobre esa nulidad que advirtió el juez. Y entonces se plantea una segunda tesis, la tesis procesalista, que a su vez tiene dos manifestaciones, ¿no? En una primera manifestación se dice lo siguiente: el juez, si advierte la nulidad, la puede considerar, la puede apreciar en cualquier estadio del proceso, pero solamente la analizará en la parte considerativa, no se va a pronunciar en la parte resolutiva, ¿ya? Y se dice que con esa solución no se vulneran los principios procesales, porque estos principios procesales se discutirán en otro proceso, Esta tesis es la que se ha adoptado, por ejemplo, no sé si consciente o inconscientemente, en el cuarto pleno casatorio civil, ¿no? En donde el juez, si considera que un contrato es manifiestamente nulo, considera ello en la parte considerativa, pero no dice nada en la parte resolutiva. Entonces, con esto deja abierta la posibilidad de que el demandado, el poseedor precario, reaperture el debate, reaperture la controversia, inicie un proceso ante otro juez y le diga: señor juez, declare usted que este contrato no es manifiestamente nulo. No es manifiestamente nulo. Entonces creo que si tomamos en cuenta esto, se hace un verdadero control de validez dentro del proceso de tratamiento de escritura pública. Se controla que no haya nulidad manifiesta, se controla que no haya nulidad encubierta y se controla que no haya anulabilidad. Nulidad y anulabilidad, que son las dos especies de invalidez. Se hace un verdadero control de validez del negocio jurídico que se pretende formalizar. Entonces, nuevamente, el tema no queda ahí. Luego, los jueces también pueden realizar un control de eficacia, en donde se analizarán una serie de circunstancias. En términos generales, se va a analizar si es que el contrato ya válido surte o no surte sus efectos, ¿ya? Porque podría darse la situación de que este efecto, esta obligación, porque es una obligación, ¿ya? El formalizar un contrato, el otorgar la escritura pública, es un efecto del contrato, es un efecto obligatorio del contrato. Para hablar en el caso de la compraventa nada más, así como en la compraventa surge la obligación de entregar el bien, surge la obligación de pagar el precio, también surge la obligación de otorgar la escritura pública, que es lo que el Código Civil denomina como la obligación de perfeccionar el contrato de compraventa, artículo 1549 del Código Civil, ¿no? Entonces puede suceder que esa obligación de formalizar el contrato esté sujeto a una condición suspensiva, es decir, a un evento futuro e incierto, ¿ya? Es usual, lo ha mencionado también el doctor Arata, es usual que las partes en el contrato de compraventa condicionen la formalización
el contrato al efectivo pago del precio de venta. ¿Ya? O sea, oye, contraparte, no te voy a otorgar la escritura pública, oye comprador, no te voy a otorgar la escritura pública hasta que no termines de pagarme todo el precio. Todo el precio. Entonces, si a pesar de esto, el demandante, el comprador, va al juez y le dice, señor juez, quiero que me otorgue la escritura pública, y el demandado alega, sí, yo he firmado ese contrato de compraventa, pero ese contrato de compraventa tiene una obligación de formalizar el contrato que está sujeto a la condición de que el demandante me pague el íntegro del precio. Esa situación también la puede analizar el juez. Y si el demandante, el comprador, no acredita que ha pagado el íntegro del precio, la demanda de otorgamiento tiene que ser desestimada. Otra situación también a analizar en el control de eficacia es si el contrato está sujeto a un plazo suspensivo. Si el contrato de compraventa está sujeto a un plazo suspensivo, eso quiere decir que el contrato de compraventa aún no surte sus efectos. Puede estar sujeto a plazo suspensivo todos los efectos del contrato de compraventa o simplemente el efecto particular de la formalización del contrato. Oye, celebramos el contrato de compraventa hoy, pero te otorgo la escritura pública dentro de 6 meses. ¿Ya? Dentro de 6 meses. Si al mes cuarto el comprador me demanda el otorgamiento de escritura pública, yo diré, un momento, pues todavía hay un plazo suspensivo, no me puedes exigir el otorgamiento de escritura pública, la demanda tendrá que nuevamente ser desestimada. En el control de eficacia deberá analizarse también la excepción de incumplimiento, que es un mecanismo de tutela que le permite a una de las partes suspender el cumplimiento de su prestación hasta que su contraparte cumpla la prestación que tiene a su cargo o al menos garantice que la va a cumplir. ¿Ya? Entonces, yo compro un inmueble por $20,000, ¿no? Y no he pagado nada, del precio y demando al vendedor que me otorgue la escritura pública. El vendedor podrá excepcionar el incumplimiento, pues podrá decir, yo no te formalizo el contrato, no te otorgo la escritura pública porque tú no me pagas el precio, ¿no? Excepción de incumplimiento. Esa situación también debe analizarse en este proceso. Y coincido con el doctor Arata en que sería saludable que se adopte la solución de las sentencias condicionadas, ¿no? Condicionadas. Se otorga la escritura pública siempre que cumpla con pagar el precio. Entonces el juez tendrá que analizar si es que efectivamente esa resolución extrajudicial cumple los presupuestos de la resolución por incumplimiento. ¿Cuáles son esos presupuestos? Primero, que estemos ante un contrato con prestaciones recíprocas, que estemos ante un incumplimiento grave o importante, que no existan circunstancias justificantes, circunstancias que justifiquen el incumplimiento y que exista legitimación del actor, o sea, del que resolvió. Es decir, que aquel sujeto que resolvió no haya también incurrido en incumplimiento o al menos haya garantizado el cumplimiento de la prestación que tenía a su cargo. ¿Ya? Si el juez analiza y llega a la conclusión de que efectivamente la resolución extrajudicial sí se ajusta a derecho, la demanda de otorgamiento de escritura pública tendrá que ser desestimada. Otra situación que se debe analizar en el control de eficacia es relativo a la prescripción extintiva de la acción. Les decía, el otorgamiento de escritura pública es una obligación que surge del contrato. Es una obligación, es un efecto obligatorio, es un crédito, ¿ya? Y los créditos prescriben a los 10 años. Entonces, creo yo que sobre este tema el Poder Judicial, al menos a nivel de la Corte Suprema, sí ha mantenido cierta uniformidad. Se ha dicho que la prescripción del otorgamiento de escritura pública es imprescriptible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dicen que guarda esta acción, la acción de otorgamiento de escritura pública, guarda relación con la acción reivindicatoria. Y la acción reivindicatoria, artículo 927, la acción reivindicatoria sí, pues la acción reivindicatoria es imprescriptible.
Entonces, de manera refleja, dicen, el otorgamiento de escritura pública también es imprescriptible. Pero creo yo que ese planteamiento no resiste el análisis. No resiste el análisis por algunas cuestiones fundamentales, las menciono brevemente. La regla en nuestro sistema es que las acciones prescriben. La regla es que las acciones prescriben. Solo por excepción, algunas acciones no prescribirán, o sea, serán imprescriptibles. Por excepción. Una de esas excepciones es el artículo 927. Una de esas excepciones es la acción reivindicatoria. Luego, en nuestro sistema tenemos el artículo 4 del título preliminar que establece que no se pueden aplicar por analogía normas excepcionales. Entonces no podemos aplicar por analogía el 927 para decir que la acción de otorgamiento de escritura pública también es imprescriptible. ¿Ya? No sé si me dejo entender. No se puede hacer eso, o sea, no podemos aplicarle analogía a esta situación, a la acción reivindicatoria con la acción de otorgamiento de escritura pública. Además se olvida el tema de que la acción de otorgamiento de escritura pública no siempre está relacionada al derecho de propiedad y en consecuencia a la acción reivindicatoria, porque no solamente los contratos de compra-venta se formalizan, también se formalizan los contratos de opción, también se formalizan los contratos de arrendamiento, el contrato de hipoteca, el contrato de leasing, también acceden al registro público. Entonces también existe la necesidad de que se otorgue la escritura pública. ¿Ya? No es cierto eso de que la acción de otorgamiento siempre está relacionada a la acción reivindicatoria. No, no es así. Y luego, la acción de otorgamiento de escritura pública, finalmente, es una obligación, es un derecho de crédito, ¿ya? Tan igual como la obligación de entregar, tan igual como la obligación de pagar el precio, en el caso de la compra-venta. Y entonces es una obligación, se aplica el artículo 2001, inciso 1 del Código Civil. La acción personal prescribe a los 10 años. Si el comprador no demandó oportunamente su otorgamiento de escritura pública y el demandado, ahora, ojo, eso sí, esta situación, la de la prescripción extintiva, el juez no la puede advertir de oficio, no lo puede hacer, porque la excepción de prescripción extintiva siempre tiene que ser a iniciativa de parte. Entonces, si yo celebré un contrato de compra-venta y al mes 15, a los 15 años vienen y me demandan el otorgamiento de escritura pública, yo podré excepcionar la prescripción extintiva, ¿ya? Y me la amparan y entonces se concluye el proceso sin pronunciamiento sobre el fondo. En todo caso, si el comprador dejó pasar los 10 años, tiene otros mecanismos de tutela a su disposición. Por ejemplo, este comprador tendrá que iniciar no un proceso de otorgamiento de escritura pública, sino un proceso de prescripción adquisitiva. Prescripción adquisitiva. Se entiende que ya ha poseído el bien por más de 5 o 10 años, ¿no? Según corresponda. Y si ha sido así, bueno, será propietario, pero ya no vía compraventa, sino por prescripción adquisitiva. Finalmente, la última situación que se debe analizar en el control de eficacia del contrato es el tema relativo a la ineficacia por falta de legitimidad. A la ineficacia por falta de legitimidad. ¿Ya? Esta situación también puede ser advertida de oficio por el juez. Ahora acá se va a abrir un debate, pues, ¿no? O sea, tenemos el 220 que dice, lo que el juez puede declarar de oficio es la nulidad manifiesta. En ninguna parte dice la ineficacia por falta de legitimación, ineficacia por falta de representación. En ninguna parte del Código Civil aparece una norma de ese tipo. Creo que deberíamos prestarle atención a los argumentos que han sido planteados en el sistema italiano. En Italia se acepta la declaración de la nulidad manifiesta y se acepta también la declaración de ineficacia por falta de legitimación. ¿Ya? Con todo, ya creo que se me está acabando el tiempo, sí. Pues cerrando, creo yo que los plenos casatorios son útiles, son saludables en nuestro sistema jurídico, generan certeza, seguridad, predictibilidad en las decisiones, pero creo yo además que debería ya aplicarse lo que Michele Tarufo denomina globalización judicial. O sea, no debemos
los jueces, cuando van a resolver este tipo de controversias que llegan a los plenos casatorios, no deben ser autorreferenciales, o sea, solo mi jurisprudencia, solo lo que dice mi doctrina, no. Hay que prestar atención a las soluciones que respecto de ese mismo problema se han dado en otros sistemas. Por ejemplo, en el quinto pleno casatorio civil, qué útil hubiese sido que se tenga en cuenta la solución del sistema italiano. En el caso de la tercería de propiedad, qué útil hubiese sido que se tome en cuenta las soluciones que daban el sistema italiano y el sistema francés, y hubiese prevalecido el embargo. Y en este caso, en el noveno pleno casatorio civil, creo que debería prestarse atención a las soluciones que están dando en el sistema español y en el sistema italiano. Eso sería todo. Muchas gracias.